Iniciamos el domingo 33 del tiempo ordinario del ciclo C. En los medios de comunicación nos encontramos imágenes de todo el mundo y en el momento mismo en el que suceden los acontecimientos. Es decir, que en un mismo informativo de televisión podemos ver las imágenes de unas enormes inundaciones en China, los incendios de alguna zona de nuestro país, la guerra de Ucrania, el hambre casi crónica y terrible en cualquier lugar de África. Y muchas otras noticias que ni siquiera nosotros mismos sabemos cómo vamos a ser capaces de asimilar o de enfrentar. Los profundos cambios socioculturales que se están produciendo en nuestros días y la crisis religiosa que sacude las raíces del propio cristianismo nos han de urgir más que nunca a buscar en Jesús la luz y la fuerza que necesitamos para leer y vivir estos tiempos de manera lúcida y responsable. En ningún momento asegura Jesús a sus seguidores un camino fácil de éxito o de gloria. Al contrario, Jesús les da a entender que su larga historia estará llena de dificultades y de luchas. Por tanto, es contrario al espíritu de Jesús cultivar el triunfalismo o alimentar la nostalgia de grandezas. Queridos hermanos, este camino que a nosotros nos parece duro es el más acorde a una iglesia fiel a su Señor. Porque en momentos de crisis, de falta de vocaciones, de desconcierto y confusión, no es extraño que se escuchen mensajes y revelaciones proponiendo caminos nuevos. Por eso es importante que tengamos claro cuáles son las enseñanzas de Jesús. Atended. En primer lugar, dice Jesús, que nadie os engañe. ¿Qué quiere decir esto? No caer en la ingenuidad de dar crédito a mensajes ajenos al Evangelio, ni fuera ni dentro de la Iglesia. Por tanto, como dice la palabra, no vayáis tras de ellos. No seguir a quienes nos separan de Jesucristo, porque es Él el único fundamento y el origen de nuestra fe. Nosotros no seguimos a personas, a predicadores, a doctrinas. Nosotros seguimos a Jesús. Por eso un signo que al menos a mí me preocupa de nuestro tiempo es la profunda crisis vocacional que estamos viviendo, tanto en los sacerdotes como en los religiosos y religiosas, así como la disminución de fieles en nuestras celebraciones litúrgicas. Y esto nos puede llevar incluso a caer en el pesimismo y pensar, es que se están acabando las parroquias, se están acabando los curas, es que se va a acabar la misma iglesia o incluso la fe. De hecho, Jesús lo dice en la palabra que hemos escuchado. Él mismo se hace esta última pregunta. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y ahí la pregunta que el propio Jesús se hace. Bien, hermanos, ante esta realidad de falta de vocaciones en los seminarios
y en la vida religiosa, a nosotros como fieles cristianos nos toca mantener viva la esperanza. No podemos tener una visión clerical de la Iglesia, ni de la fe, ni de este problema. Por eso, según mi criterio, hay que tener una visión de Iglesia, de pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el sacerdote es muy importante en la Iglesia. Sí, pero no se os olvide, hermanos, es muy importante, pero es uno más dentro de la Iglesia. No se puede acabar la fe porque no haya casi sacerdotes. No se pueden quedar nuestras iglesias y capillas vacías porque no vaya el sacerdote. Conozco pueblos en África, en América Latina, donde el sacerdote no puede llegar, pero los fieles mantienen viva las iglesias y las capillas. Sí, hermanos. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Sobre todo, ¿quién es más importante en la Iglesia católica? ¿El sacerdote o los fieles? Piénsalo. ¿Quién es más importante? ¿El sacerdote o los fieles? Pues yo te voy a dar la respuesta. El único indispensable, realmente, es Jesucristo. Y por todo ello, estoy convencido que aunque los seminarios se llenaran de muchos jóvenes con vocación al sacerdocio, no sería esa la solución. La solución no es que se llenen los seminarios, porque esa sería una solución clerical. Pues se basa solo en los curas, en los sacerdotes. Hermanos, la única solución es Cristo Jesús, y que tanto los sacerdotes como los laicos estemos unidos a Él, a Cristo Jesús. Por ello pienso que todos, curas y laicos, religiosos y religiosas, tenemos que cambiar de mentalidad y asumir corresponsablemente la vida de esta Iglesia. Y para ello hemos de tener muy claro que el centro de nuestra vida es Jesucristo. Sea con el sacerdote o sea sin el sacerdote. Por ello, Jesús nos anima a todos, sacerdotes y laicos, a no desfallecer, por muy mal que vayan las cosas en nuestro entorno. No olvidemos que cada generación tiene sus propios problemas, tiene sus propias dificultades y sus propias búsquedas. Pero en medio de todo ello, no podemos perder la calma, sino asumir nuestra responsabilidad. A ninguno de nosotros se nos pide nada que esté por encima de nuestras fuerzas. El Señor no te pide nada que tú no puedas realizar. Por eso contamos siempre con su ayuda. Dice el Señor: yo os daré palabras y sabiduría. Por eso incluso en un ambiente hostil, en un ambiente de rechazo,
o desafecto, podemos practicar perfectamente el Evangelio y vivir nuestra vida cristiana con sencillez. Hermanos, a pesar de que vivimos tiempos difíciles, no han de ser tiempos para los lamentos, para la nostalgia o para el desaliento. No, no es hora de resignación, no es hora de pasividad o de dimisión. No, porque la idea de Jesús es otra muy diferente. Dice Jesús, en tiempos difíciles tendréis ocasión de dar testimonio. Y es ahora, en medio de esta realidad que vivimos, de secularización, donde Dios está cada vez más difuminado en la sociedad, es cuando nos toca dar razón de nuestra fe. Estos tiempos difíciles no son tiempos para mirar atrás o para la cobardía. No. En estos momentos es cuando nos toca dar razón de lo que somos. Para mí, esta época dura para la fe es para mí una época apasionante. Apasionante. Porque como cristianos tenemos la posibilidad de ser sus testigos aquí y ahora. Por eso es ahora precisamente cuando hemos de reavivar entre nosotros la llamada a ser testigos, testigos humildes, pero al mismo tiempo convincentes de Jesucristo, de su mensaje y de su proyecto. Y esta es la exhortación de Jesús en los momentos duros. Dice él mismo, con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Que en nuestro lenguaje podríamos traducirlo como paciencia, paciencia. Hermanos, no desesperéis, no desesperéis. En estos momentos, calma, calma, paciencia. Entre los cristianos hablamos poco de la paciencia, pero la necesitamos más que nunca. Saber esperar. Esperar, hermanos. La obra es de Dios y nos toca trabajar por el reino con paciencia, sabiendo que nosotros somos siervos inútiles en su servicio y que la obra es de Él. Por eso es el momento de que aprendamos a cultivar un estilo de vida cristiana paciente, tenaz, que llame a los otros, que interrogue a los que no creen y que nos ayude a nosotros a saber responder a nuevas situaciones y a los nuevos retos que la sociedad nos impone, pero sin perder la paz ni la lucidez. No. En estos momentos tenemos que vivir nuestra fe con serenidad. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo. Porque yo sé a quién sirvo. Porque sé con qué quiero y con quién quiero identificarme. No podemos ignorar que nuestra sociedad de hoy ridiculiza a los cristianos
Intenta ignorarlos. Hermanos, no os extrañéis de esto. Ya lo había anunciado el propio Jesucristo. Y no olvidéis que la palabra de Jesús se cumple siempre. Si quieres ser cristiano, para que todo te vaya bien, para que los demás te aplaudan, para que los demás te reconozcan, para que te valoren, te digo algo, te has equivocado de lugar. No es aquí. Y por supuesto, no es con Jesús. Mira cuál es el símbolo de la fe, cuál es el símbolo de los cristianos. La cruz. La cruz. La cruz que representa a un Dios que se hace hombre y ha sido insultado, asesinado como un malhechor, escupido, despreciado, débil, sucio, muerto. Pero como nos dice el propio Jesús, todo eso no nos lo hacen a nosotros, sino a Él. Por eso, cuando alguien ataca a un cristiano injustamente, lo están atacando directamente a Él. Él se identifica con los cristianos, totalmente, totalmente. ¿Qué tendrá este muerto, este Jesús que a tantos molesta? Pues yo os lo digo, hermanos. Este Jesús que a tantos molesta es porque está vivo en medio de nosotros. ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Protestar? ¿Exigir nuestros derechos? ¿Quizás quejarnos al defensor del pueblo o al Tribunal de los Derechos Humanos en Estrasburgo? No, hermanos, no ese es el camino. Podemos hacer todo esto y mucho más, pero que no se nos olvide que Jesús nos dice una cosa muy clara. Lo que tenemos que hacer es perseverar, perseverar en la fe, en ese amor a Dios, en nuestra perseverancia y nuestra presencia en la iglesia, en nuestra comunidad cristiana, en tu parroquia, en el poder frecuentar los sacramentos, en la oración, en ese contacto diario con la palabra de Dios. Perseverar en la paciencia, perseverar en la humildad, perseverar en huir o al menos no dejar entrar en nosotros el resentimiento, la revancha, el desaliento o el desánimo. Por eso Jesús te lo dice a ti y a mí hoy claramente. Si perseveramos hasta el final, nos salvaremos. Por tanto, hermanos, el mensaje de hoy es muy claro. Calma, confía, espera, cree, abandónate en las manos de Dios y descubre qué es lo que este Jesús te está pidiendo hoy, como cristiano, como hijo de Dios, frente a un mundo hostil. ¿Qué es lo que en estos momentos como cristianos nos toca hacer? Pregúntatelo, porque hay mucha gente
que te está esperando. Amén.